Hola, en el día de hoy junto con mi compañera les estaremos presentando un análisis fílmico de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película fue dirigida por un director australiano llamado Peter Weir. Esta película fue lanzada en el año 1989, perteneciente al género comedia dramática. John Keating, Interpretado por Robin Williams. Todd Anderson, Interpretado por Ethan Hawke. Neil Perry, Interpretado por Robert Singh. Señor Perry. Interpretado por Kurtwood Smith. Para analizar mejor la película decidimos dividirla por tres momentos importantes con mayor incidencia durante el desarrollo de la trama. En el primer suceso, los estudiantes esperan la presentación, la entrada de su nuevo profesor de literatura, pero lo que se encuentran es con que el profesor inusualmente los convida hacia el pasillo y les relata el siguiente poema, que es de Whitman. Toma las rosas mientras puedas, veloz al tiempo vuela, la misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Y esa es, de ahí, de Whitman, es que sale la frase que durante toda la historia permanece, y es: oh capitán, mi capitán, que en el transcurso de la película es así como los estudiantes se dirigen a su maestro. En ese mismo instante, el profesor le señala donde está una foto de la primera generación donde dice que ellos no entendieron el concepto de carpe diem, que es aprovechar el tiempo. El segundo suceso que nosotros quisimos resaltar fue cuando Neil Perry en el anuario de la biblioteca encontró información sobre el profesor. En donde dice que el profesor perteneció a una sociedad de poetas muertos. Es aquí donde los estudiantes empiezan como que despertar la curiosidad y le preguntan al profesor que sí, de qué se trataba eso, y este les dice que era un sitio donde ellos se reunían para conversar sobre la poesía, para transmitir lo que sentían en ese momento, y es aquí donde en realidad se forma la sociedad de poetas muertos en ese momento, que era actual. El tercer suceso que decidimos traer a colación es la muerte de Nick Perry, que en cierta manera fue el fundador de la sociedad de poetas actual. Los sucesos ocurren porque Nick, con los consejos del profesor y con el carpe diem, la sociedad de los poetas muertos básicamente se trata de una historia en la que un profesor saca a esos estudiantes que se encuentran como sumisos a una realidad de estricta norma o de esa época en la que se encontraban ellos, Donde vivían una monotonía de exigencias, de reglas, donde todo lo cumplían, donde no se hacía lo que ellos querían y a lo que ellos les nacía hacer. Entonces ahí es donde entra el papel y el fulgor del profesor en este ámbito. O sea, él llega básicamente a cambiar la forma de pensamiento de la que ellos tienen. Es como si estuviera en una forma realista por las normas en las que se encontraba, a una idealista, a una en la que los estudiantes empiezan a sentir lo de ellos y a transmitirlo, sin importar lo que alrededor de ellos suceda. El profesor Keating, quien es la inspiración de los estudiantes para crear la Sociedad de los Poetas Muertos, tiene una forma muy original de enseñar. Sostiene su enfoque en formas libres, pensadores. Apoya a sus alumnos y los motiva a mirar hacia adelante para que aprovechen bien su tiempo. Él siempre utiliza actividades lúdicas y fuera del salón y hace una amena relación entre materias. Siempre trata de ser muy didáctico. Siempre se muestra atento a las necesidades de sus alumnos y a sus formas de pensar. Siempre tiene actitud y disposición para trabajar. Anderson es un chico muy tranquilo y tímido, que se deja influir por sus compañeros para pertenecer al club de los poetas muertos. Es una persona que piensa las cosas, pero tiene miedo de decirlas. Tenía extrema falta de confianza en sí mismo por la poca importancia que tenía en su familia, pero con la ayuda de sus compañeros, principalmente de Neil Perry y su profesor, poco a poco va logrando tener más seguridad y valor para enfrentar la situación que se le presenta. Fue él quien tuvo el valor para defender siempre a su profesor. Neil es un chico obediente, curioso, soñador y con mucho entusiasmo, quien proviene de una familia estable.
Debido al sacrificio de su familia para que él esté en la escuela, su padre lo presiona para que estudie medicina, pero su mayor sueño es ser actor. Neil era una de las personas contratantes ya que era muy influyente con sus compañeros, pero obediente a su padre. Fue quien empezó con la idea de realizar el Club de los Poetas Muertos. Tenía muy buena relación con su profesor, le tenía confianza para contarle la situación que vivía con su padre. Poco a poco, Neil fue aprendiendo que tenía que luchar por sus sueños, pero al enfrentar a su padre, este no aceptó y tomó medidas muy duras para Neil. La presión fue tanta que decidió suicidarse. Señor Perry, padre de Niels, es el causante, en nuestra opinión, de la principal razón de suicidio de su hijo. Es quien toma control y posesión, y en vez de felicitar, lo que hace es rechazar el trabajo y el sueño logrado por su hijo. Podemos reflejar la realidad de esta película cuando nuestros papás es aún y están detrás de nosotros exigiéndonos qué estudiar o qué hacer y teniendo ese control en nosotros todavía. No obstante, tampoco debemos confundir el libertinaje de los jóvenes de hoy en día, porque algunos quieren salirse de sus facetas y hacer lo que quieran y tampoco es así. La intención que tiene el autor al momento de dirigir esta película, pienso que es como transmitir esa realidad en la que todos nos encontramos sumidos en algún momento. Es como si el autor quisiera dar a conocer un pensamiento filosófico realista como idealista. Realista porque los estudiantes se encontraban en un mundo muy estructurado, en donde todo lo que ellos hacían era porque se los decía alguien más. Idealista porque el profesor también cuando llega quiere como sacar esas ideas innatas que tiene el estudiante para sacarlo a hacer lo que de verdad quiere y lo que de verdad le apasiona. Entonces el autor con la película, con la trama, se basa mucho más en decir que los sueños sí se pueden alcanzar y que la perseverancia se tiene que tener en cuanto a metas